Bueno, como ya saben que acordamos que iban a tener las cámaras abiertas, entonces por favor, solo es un curso donde van a tener esto ustedes. Ah, son dos, dice. Ok, me parece. Es que si no va a aparecer esto sesión espiritista a ustedes, yo les voy a estar llamando y imagínense, en caso de Alan, ¿me escuchas? Alan, ¿me escuchas? Y de repente tal vez el otro está en otro lado, en cambio, así por lo menos sé si sí está presente o no está presente. Vamos a ver, perfecto. Bueno, a partir de hoy empezamos. Yulisa, por favor, deje de estar utilizando programitas ahí para grabar la clase, porque siempre me mandan a mí una notificación. No se preocupen que la sesión la grabo yo, pero más que grabar, porque realmente ahí se están mintiendo ustedes. Vean, a mí no me molesta que en determinado momento pueda aparecer eso. El detalle es que ustedes se autoengañan. ¿Cuántas clases van a estar grabando? O sea, la autocompasión o autoengaño empieza desde el momento que nosotros creemos que vamos a ver esas clases. Se está No es, grabando la llamada. imagínense, yo vengo viendo a los alumnos desde pandemia, donde muchos nunca entraban a clases y siempre es que se grabaron las clases y las vamos a ver, nunca las miraban porque se les acumulaba, se le acumulaba una, luego se acumulaba la otra, luego se acumulaba la otra y luego se le juntaba todo eso con las actividades diarias y entonces nunca tenían tiempo para ver las clases. Entonces es un autoengaño, mejor, aunque les cueste un poco, utilicen el tiempo que está fijado para eso y van a ver que les va a rendir. De hecho, es una de las claves para el éxito profesional. No retrasen los compromisos que tengan y prioricen, vayan priorizando, van a ver que les va a dar buenos resultados. Bueno, como primer elemento el día de hoy, parte de las otras leyes que ustedes ya saben que tienen que tener para comprensión, su código de notariado. Código de notariado a la mano, por favor. Obviamente el Código Civil cajonero para entender ciertos conceptos, Código Procesal Civil en dado caso tengamos que entender algún conflicto sobre el tema y pues por supuesto las otras leyes. Hemos terminado utilizando la ley del organismo judicial hasta el Código Militar en algunos casos. Bueno, ya estamos. ¿Ya tienen su hojita? A ver, todos muéstrenme la hojita que les pedí para hoy, por favor. Levántela. Los que no, oficina jurídica ahí arriba, ¿qué es? Oficina jurídica. Que no tiene el nombre. Sí, oficina jurídica, tal vez puede poner su nombre, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, lo que pasa es que así aparece mi correo, pero mi nombre es Byron Pérez, no tenga pena. Ah, va, Byron Pérez, perfecto. Si pudiera solo modificarlo para el perfil gracias a los que me mostraron la hojita, si pudiera solo modificarlo para efectos de la clase sería bueno, porque así tengo lo que voy conociéndolos, voy a ir identificándolos sin necesidad que me lo vayan diciendo. Pues tengo un pequeño tic en ese sentido, que yo sí paso por los cubículos y los voy conociendo. Y así como voy conociendo sus fortalezas, también otras cosas que no son tan fortalezas como las quisiéramos, pero eh, yo esperaría que este semestre fuera de mucho aprendizaje para ustedes y realmente les sirviera. Créanme que esto les va a ustedes apoyar un montón e inclusive les va a evitar un curso extra sobre derecho notarial. Si ustedes aprenden a manejar esto, desde ahí llevan la base. Vamos a empezar entonces la redacción. Tomen, Henry Vinicio levantó la mano, dígame. Licenciado, disculpe, solo con una gran molestia.
Mire, con el tema del enlace para la clase, no sé si soy el único, pero yo ando batallando, buscando dónde encontrarlo, y pues por otro grupo llega el enlace. No sé si hay algún grupo formal de la... Mira, pues, en la clase tenemos ya un enlace para el grupo de WhatsApp, pero tomando en consideración que obviamente pues todavía están ustedes adaptándose a esto, se les ha publicado el enlace, les he publicado el enlace en el grupo que les creó la facultad. La facultad creó unos grupos de WhatsApp donde están los otros catedráticos también ahí, entonces, que es el que ustedes deberían de tener conocimiento mucho más que yo, pero ahí les he publicado el enlace para que ustedes puedan tener acceso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, Natalie, no sé si está en línea, tal vez me hace favor de ponerles en el chat el link para que se puedan, los que aún no están dentro del grupo de WhatsApp, se puedan enlazar por medio de esta conexión en este momento. Buenas noches, compañeros. Sí, con mucho gusto. Ahorita les voy a adjuntar el link en el chat para que ustedes se puedan unir. Gracias, Natalie. Entonces, Natalie nos va a estar apoyando. La facultad, pues, indicó que, pues, creo que había un auxiliar que iba a estar con nosotros. Todavía nadie se ha comunicado conmigo, pero Natalie me ha venido apoyando, entonces cualquier cosa sería con ella, por favor. Vamos a iniciar el día de hoy, y como les dije, vamos a iniciar de cero. Entonces, todos tomen una pluma, lapicero, lápiz si quieren. En este momento sí pueden borrar en lo que van mejorando eso, pero la intención es, porque acá vamos a aprender hasta salvar los errores. Entonces, no hay problema que cometan un error en la redacción, pero el detalle está en saber cómo salvar ese error, cómo solucionarlo en la práctica notarial. Y esta es la importancia para la redacción, el hecho de que ustedes no solo escuchen, porque es importante entender que hay catedráticos que son muy buenos y saben explicar, pero si ustedes no ponen en práctica sus conocimientos, de nada les sirve. Entonces, esta es la clase donde ustedes sí van a poner en práctica eso, no solo escuchando, sino haciéndolo y entendiendo el porqué de cada frase, porque todo tiene una razón de ser. Entonces, vamos a presentar el día de hoy un pequeño curso de redacción y lo vamos a ir manejando. Esto que tengo en pantalla, pregunto si todos lo pueden ver. Ahorita ya no, Lick. Ahora sí ya. Ahorita se ve claro, licenciado. Sí. Perfecto. ¿Sí lo pueden leer ahí todos? Sí, licenciado. Ok, vamos a tomar una estructura básica y vamos a tomar una estructura básica para la redacción notarial. Vamos a empezar a entender cómo operan estas estructuras dentro de la redacción notarial. Y entonces es muy importante. Esta es una pequeña redacción, ya la vamos a ir descifrando los enigmas que a veces permanecen dentro de esos presupuestos de redacción, pero entendamos, tenemos como tal los diferentes tipos de contratos y entonces vamos a encontrar grupos de contratos. Aparte, muy aparte de saber si son contratos con valor determinado, valor indeterminado, que es para cuestión de temas de impuestos, que también lo vamos a ver, lo que me interesa es que entendamos esos grupos de contratos. Hay grupos de contratos para entender la redacción notarial. Y acá nos ayuda bastante la integración que hace la misma doctrina cuando se refiere a contratos traslativos de dominio. ¿Y qué podemos entender en el detalle de contratos traslativos de dominio? Entonces, vamos a consignar acá.
Entonces, contratos traslativos de dominio, para que entendamos es, lo que se traslada es el dominio en sí, es decir, ¿qué es el dominio? Cuando analicemos el tema de la propiedad, para que yo sea propietario de una cosa, yo tengo que tener el poder o dominio sobre una cosa. Imaginémonos acá y voy a insertar un pequeño, vamos a ver. Vamos a hacer acá. Imaginémonos que esta sea el área de una propiedad, las medidas de una propiedad. Acá tengamos 10 metros, acá tenemos 50 metros, y al frente tenemos 10 metros. Entonces, tenemos una propiedad de 10 metros por 50 metros. ¿Qué me hace propietario a mí? Y la pregunta es casuística y es irónica a la vez, porque yo no podría ser propietario si no soy reconocido legalmente como propietario. Es decir, hay ciertos principios que materializan mi derecho de propiedad. ¿Para qué me sirve esa materialización de ese ejercicio de derechos, de ese reconocimiento legal? Tenemos el principio de publicidad registral. Si está en el registro, yo puedo probar que soy el propietario. Entonces, ¿qué es lo que me permite eso? Tener el poder, el dominio sobre una cosa, sobre un bien que es objeto de apropiación. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser propietario de un bien que no sea objeto de apropiación. Recuérdense en el Código Civil cuando hace esa referencia que hay bienes susceptibles de apropiación. Entonces yo voy a ser propietario, voy a tener el poder o dominio sobre una cosa, y sobre acá surgen diferentes teorías. Esto ya lo manejan ustedes mejor que yo. Ya pasaron en los cursos de Derecho Civil y esto no va a ser un problema. Pero en resumen es que yo soy propietario de un bien. ¿Qué característica tiene ese bien? Que es una cosa, es un bien objeto de apropiación. O sea, yo me puedo apropiar de ese bien. Yo soy el amo y señor para disponer sobre ese bien. Entonces vamos a entender que la propiedad tiene ciertas características, ciertas facultades o ciertos derechos. Esa propiedad va a integrar el derecho de uso, Vamos, si quieren, para que ustedes me entiendan, así nos salimos de este mismo dibujito. Esta propiedad va a integrar el derecho de uso, el derecho de goce, el derecho de enajenación y el derecho de reivindicación. Voy a tratar de hacerlos en términos sencillos. Para utilizar términos, no tanto términos latinos, porque ya noté que se confunden en muchas ocasiones, y cuando yo utilizo mucho latín, se nos confunden algunas cosas. Entonces voy a tratar de irnos a términos más sencillos. Ahora, si alguien, porque en alguna ocasión pues me dijo un alumno de que él estaba acostumbrado a clases magistrales y que quería pues, tener una clase más magistral, pues nos podemos poner de acuerdo y con gusto, pero yo ahorita mi función es enseñarles. Mi función es enseñarles y voy a tratar de hacerles el conocimiento lo más sencillo que pueda sin caer en términos muy baratos, si lo queremos ver así, en términos no jurídicos, sino que comprendamos la teoría del derecho de forma sencilla. Entonces, la propiedad, lo que va a tener en sí, son estas facultades. Denme un segundo ustedes.
Dame un segundo, porque si no, nos quedamos sin audio. Ahí estamos. Entonces, la propiedad va a tener estas facultades, 4 facultades muy importantes. Uso, goce, enajenación y reivindicación. Separemos las de uso y goce y las de enajenación y reivindicación también. Entonces, vamos a tener 2 grupos. Las de uso, goce van a ser poderes o facultades materiales. ¿Por qué? Porque el que tiene estos derechos reales, el que tiene estas facultades, puede gozar, puede usar el bien como mejor le parezca. Va a poder realizar o disfrutar de estas facultades con los sentidos, sin ningún inconveniente. Pero ahora bien, la enajenación y la reivindicación, que es el otro grupo, son poderes o facultades jurídicas. Van a ser palpables a través de los mecanismos legales. Por ejemplo, si yo quiero vender, enajenar el bien, voy a tener que utilizar un contrato. O sea, hay un mecanismo legal. Yo puedo ejercitar ese derecho, pero tengo que hacer la declaración de voluntad ante un notario. Hay un instrumento público para eso, que es el contrato de compraventa. Si quiero donar igual, si quiero permutar el bien igual. Entonces, esa disposición del bien la voy a poder hacer a través de los contratos, pero los contratos tienen ciertas características legales, debe de revestir cierta seguridad jurídica a través de un notario. Alguien quiere detentar mi derecho de propiedad, quiere quitarme esa propiedad, quiere usurpar ese bien, puedo ejercitar mi derecho de reivindicación porque yo soy el propietario. Y eso lo puedo hacer a través de los mecanismos legales porque yo tengo esa facultad. Entonces, uso, goce, facultades materiales, enajenación, reivindicación, poderes o facultades jurídicas. ¿Sí? Ahora bien, el ejemplo parecerá burdo, pero imaginémonos, voy a hacer uso de ciertos nombres acá, espero no ofenderles. Por ejemplo, Alba. Alba tiene a su novio. Tienen un noviazgo quizás de 5 años. Eso le da la facultad, veamos así, quizás parecerá burdo, como les digo, que es inexacto, pero es para que comprendamos el tema. Uso, goce y disfrute de la cosa. ¿Puede Alba alegarle a su novio que está con alguien más y que le pertenece a ella? No. Pero ¿qué sucede si se casan, si contraen matrimonio? El simple hecho de tener esos elementos legales le da a Alba un poder o dominio sobre la cosa, pero ya no solo poderes materiales, sino poderes jurídicos, de llegar con la otra y decirle, mira, es compa, pero yo soy la esposa. Tiene obligación conmigo. Y si no, revisar el DPI, aquí está el certificado de matrimonio. Reivindicar su derecho de propiedad. Y por eso les digo, el ejemplo parecerá burdo, pero lo mismo sucede en la propiedad. Yo puedo tener el uso, goce y disfrute de una cosa, pero si en dado caso me quisieran quitar, alguien quitar esa propiedad o aprovecharse de la propiedad o disponer a alguien que no sea el propietario, esos derechos solo le corresponden al propietario. Ah, bien, ahora bien, pero si, por ejemplo, yo tengo todas las facultades, quien tiene todas esas facultades tiene el derecho de propiedad en su forma completa. Y aquí le va la primera, por eso es que el uso, goce se conoce como
uso, gozo, disfrute de la cosa, se le conoce como el usufructo. Entonces, consígnele esos poderes materiales, usufructo. Por eso es que el usufructuario puede usar, gozar o disponer de la cosa. Si quiere, vive en el bien. Si quiere, renta el bien. No tiene ningún problema. Tiene el uso, goce y disfrute de la cosa. ¿Qué no puede hacer? Enajenar el bien, porque esas facultades o poderes no las tiene. En cambio, quien solo tiene la enajenación y la reivindicación, lo que tiene es la nuda propiedad. Por eso es que el nudo propietario puede vender el bien en determinado momento, pero el comprador, si el nudo propietario no tiene el usufructo, es decir, no tiene todas las facultades de la propiedad en su forma completa, necesita que el comprador acepte esa compraventa con ese usufructo ya instado dentro de la propiedad, que pesa sobre la propiedad. Ya ven, por eso es importante. Por eso es que, por ejemplo, yo soy el propietario, pero le concedo el usufructo a alguien sobre esa propiedad, yo no puedo usar esa propiedad, no puedo disfrutar de esa propiedad, no puedo gozar de esa propiedad. ¿Por qué? Porque el usufructo, es decir, ese uso, goce, yo decidí dárselo a alguien más. Aunque yo quisiera, si esa persona me prohíbe el ingreso a esa propiedad, aunque sea mía, yo solo tengo la nuda propiedad porque yo decidí despojarme del uso, del goce y disfrute de ese bien. ¿Ya? Ahora bien, hay contratos que manejan el uso. Por ejemplo, yo decido dar en arrendamiento una propiedad, muy propietario puedo ser, pero si el arrendatario me dice que no puedo ingresar a la propiedad, no lo puedo hacer, sino con orden judicial. Ah, pero es que es mi propiedad. Claro, pero yo decidí despojarme legalmente de ese uso para dárselo a un arrendatario. ¿Sí? Ya vamos comprendiendo cómo es que funciona esta teoría de derechos. En la enajenación y la reivindicación, el nudo propietario, por eso es importante entender, va a tener eso, va a poder disponer de la propiedad, reivindicarla, pero lo que no puede hacer es utilizar el uso y el goce. Por eso es que hay contratos de uso, contratos de uso y de habitación. Hay contratos también donde se dispone la propiedad de otra forma, que no integran esto, pero sí tienen que ver en la forma en que se va a disponer o se va a usar o gozar del bien. Y ojo, y hay derechos reales que permiten la integración de algunos contratos, pero que no deben limitar en algún momento esas facultades o poderes que emanan del derecho de propiedad. Pero mucho ojo, por eso le digo que no deben limitar, porque en cada país esta teoría de derechos reales funciona de manera diferente. Para nuestro caso, en Guatemala tenemos numerus clausus. ¿Qué quiere decir? Que estos derechos reales operan solo en base a lo que está en la ley. No pueden crearse otros derechos reales. Diferente el caso de otros países donde sí puede operar en algún momento la creación de nuevos derechos reales. Por ejemplo, se puede crear un tipo de hipoteca diferente. Y la primera pregunta que inclusive podría operar en el privado, ¿puede el propietario vender una finca o una propiedad que tiene hipoteca? Recuérdense cuáles podrían ser las facultades del derecho real de la hipoteca. Uno, es un derecho real de garantía. Entonces, el propietario puede reivindicar su derecho, establecer su derecho, ejercitar su derecho, no importando en qué manos se encuentre el bien. Por lo tanto, ese derecho real hipoteca no debe ni limitar el uso, ni el goce, ni la enajenación, ni la reivindicación, porque el hipotecario ya tiene un derecho que subsiste independientemente de esos. Pero hay una excepción. El caso de los créditos hipotecarios. Sí puede vender si no es crédito hipotecario. Porque la excepción es, en el caso de los créditos hipotecarios, es que se necesita la autorización de la entidad bancaria para que esa persona pueda vender.
¿Debería ser así? No, desde ahí vamos viendo las ventajas de las entidades de crédito en Guatemala, de los bancos, las entidades financieras en Guatemala. Recuérdense, la ley de bancos y grupos financieros maneja ciertas ventajas y una de esas ventajas son estas. Si operara, para mí va en contra del derecho de igualdad con relación a todos los demás guatemaltecos. Porque, ¿por qué motivo? Por ejemplo, Henry Vinicio Esteve Limas le presta a otra persona un dinero y para garantizar el pago, pues constituyen hipoteca sobre una propiedad de la otra persona. Y en el caso de él, siendo particular, el otro sí puede vender la propiedad, pero si fuera una entidad bancaria, no. Hay una excepción. ¿Ven? ¿Qué es lo que se necesita? Por ejemplo, el que tiene, si fuera entre particulares, ¿qué es lo que se necesita? No, solo que la otra persona consienta que hay una hipoteca sobre la propiedad y que acepte la compraventa. En caso fuera una entidad bancaria, se necesitaría la autorización de la entidad bancaria para que se pudiera dar esa compraventa. Entonces, hay derechos reales que funcionan de manera alterna, pero que están dentro de nuestra legislación y que se tienen que atender. Entonces, entendido esto de manera muy genérica, mi intención no es agobiarlos con esto, es para lo que vamos a ver ahorita. Entendemos que en los contratos traslativos de dominio, lo que se pretende es ese traslado de dominio. Ojo, dependiendo el título del contrato, sabemos qué es lo que se va a trasladar, qué facultades son las que se trasladan, porque hay contratos traslativos de dominio, hay contratos traslativos de uso. Y entonces, veamos. Un contrato traslativo de dominio, ¿cuál podría ser? La compraventa. ¿Compraventa de qué? De bien inmueble. La compraventa de bienes muebles. ¿Qué más? La donación. La permuta. Traslada el dominio sobre otro bien. Así de sencillo. El precio de un bien es el precio del otro bien. ¿Qué otro contrato podríamos encontrar acá? Ah, bueno, traslativos de uso. Aquí tenemos traslativos de uso. ¿Cuál podría ser? Un arrendamiento de un bien mueble. Contrato de arrendamiento, exacto. El comodato también es un contrato de uso. Vamos ahí. ¿Podría ser el leasing, doctor? ¿Perdón? Perdón. ¿Podría ser el leasing? ¿Cuál? No le escuché bien. Leasing. El leasing. Sí, solo vean pues, tratemos ahorita de dejar los contratos mercantiles al final. ¿Por qué? Porque ese es otro tema y ahí van otros presupuestos, porque lo mercantil tiene ciertas aristas y no me gustaría que se confundieran, pero sí está bien, Mónica. Entonces, vean, vamos a utilizar el primer grupo de contratos. ¿Qué es lo que se transfiere ahí? Poder o dominio sobre la cosa. Y tenemos que entender qué facultades son las que se transfieren ahí, porque puede haber una compraventa con pacto de reserva de dominio. Y en esa compraventa yo puedo ceder el uso, el goce, pues la persona puede usar el bien. ¿Qué es lo que la persona va a tener inconveniente de disponer? ¿En qué momento puede disponer? Cuando termine de pagar el bien. Puede haber una donación con reserva de usufructo vitalicio. Entonces, al final, lo que cedo yo es la nuda propiedad, pero el usufructo vitalicio se lo puedo ceder a alguien más o me lo puedo reservar yo. ¿Ya vemos cómo opera ahí? ¿Cómo vamos?
Chicos, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo el tema? Sí, Lick. Sí, licenciado. Que algunos los veo con cara de asustados. No se preocupen, debería ser teoría básica para ustedes. ¿Estamos ahí? De esa cuenta, que la primera estructura, voy a quitar esto acá, que la primera estructura para entender nuestra redacción contractual en los contratos traslativos de dominio puede ser esta. Por ejemplo, si fuera una compraventa, la A va a significar aceptación. La S va a significar saneamiento, la P va a significar el precio, y la otra A, la última sería, perdón, la primera son los antecedentes, ya me estoy confundiendo ustedes. La primera serían los antecedentes, la segunda el saneamiento, la tercera el precio y la última la aceptación. ¿Sí? Si fuera una donación, nos cambiaría en el lado de la P, porque ahí sería, no sería la P, podría ser una E, pero solo tómenlo como referencia donde esto cambia. ¿Por qué? Porque aquí es la estimación, porque la donación puede ser estimada. ¿Estamos ahí? Y esto es dentro del cuerpo del contrato. Dejemos acá esto entonces y nos vamos a entender la redacción. Veamos acá. Cuando iniciamos la redacción, si quieren, vayan tomando su hojita y vayan redactando ustedes de una, su primera escritura. El 1, el instrumento público. Si están comenzando ustedes su protocolo notarial, su primer instrumento sería el 1. ¿Qué errores vamos a encontrar acá? Por ejemplo, hay colegas que consignan esto. Pues no hay ningún problema en el sentido de que no se los van a rechazar, pero si se dan cuenta está redundando. Si solo consignan el 1, la pregunta es, ¿qué es el 1? Un número. Entonces, estaría redundando el hecho de indicar número 1, como que si dijeran color rojo. Si yo digo rojo es porque yo estoy entendiendo que el rojo es un color. ¿Sí? Entonces, vamos a entender acá qué es lo técnico y qué es lo antitécnico. Acá hay cosas que son redundantes. Por ejemplo, lo correcto es solo la consignación del número. No hace falta que indiquen que es... y otros que todavía... Hay otros que todavía hacen esto. Eso tampoco es correcto. Porque por sí, el instrumento para que contiene el negocio jurídico es una escritura. No hace falta que lo digamos. Entonces no es técnico. Y encima, algunos todavía vienen y consignan todo en mayúscula. Tampoco es correcto porque hay abuso de mayúsculas. Antes se tendía a utilizar este tipo de situaciones. Cuando yo voy estudiando la historia de la redacción contractual en Guatemala, me voy percatando que hay abuso de mayúsculas, sobremarcan algunos términos, los subrayan, pero esto es las máquinas de escribir, otra, no existían las computadoras, entonces se utilizaban los mecanismos que se tenían para poder redactar. Y esto fue creando ciertos inconvenientes, lejano a eso, a la buena redacción. Ustedes vienen bajo una teoría del derecho contractual mucho mejor dispuesta que los colegas que estaban antes, porque van puliendo y van trabajando sobre los errores que ellos fueron cometiendo para crear el instrumento público notarial idóneo. Entonces,
Lo correcto es que aprendan a redactar. Yo les diría, como es en computadora, ustedes van a tener la oportunidad ya de trabajar con estos dispositivos, no necesitar de estar utilizando el abuso de mayúsculas. O, por ejemplo, de forma antitécnica, estar utilizando términos como número 1, como que estuvieran repitiendo la misma situación. Lo de paréntesis, alguien me decía, licenciado, ¿y es necesario, por ejemplo, que yo consigne esto entre paréntesis también? No. Podría ir solo así. No hay ningún problema, pero si ustedes quieren, en la práctica, normalmente para ir respetando el orden también, porque ya lo tenemos hasta mentalmente, es que lo hacemos. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, vienen, hacen esto y cometen un error ahí? Se Tendrían lee que, lo que está en letras, Lick. perdón, Se lee lo que está en letras. O sea, se debería toma en ser cuenta lo que así. está escrito en letras. Debería ser así porque por ley se debe atener a lo que está dispuesto en letras y no lo que está en números. Pero ojo, el detalle es que ahí por esto le pueden suspender a ustedes el instrumento. ¿Y cómo se corregiría? Tendrían que acudir a un juez de primera instancia solo para resolver este asunto. Ahora póngale un signo de chitón ahí donde yo les hago esto, donde tienen que tenerlo callado porque eso va para ustedes. En la práctica, lo que normalmente hacen algunos colegas es que en esta parte de arriba, y voy a insertar en esta parte de arriba, proceden a consignar el nombre correcto de este instrumento. Es decir, ¿qué les puedo yo decir acá? Vamos a ver cómo lo ponemos. Ahí estamos. Aquí sería entonces el 1. En la práctica, normalmente lo que hacen es que proceden a testar esto. Vamos a ver, ahí estamos. Que proceden a testar ese número y a salvar el error en la parte de abajo. Y ya es, por ejemplo, cuando presentan el testimonio especial en el Archivo General de Protocolos, si se lo aceptan o no. Pero no debería ser así, porque por ese error sí tendrían que ir a un juez de primera instancia, donde no tendrían ese problema. ¿Dónde lo podrían hacer sin ningún inconveniente? Donde no sea la numeración, siempre y cuando acá no hay alteración. Siempre y cuando acá no hay alteración, es decir, que no hayan seguido 3, 4, 5 y la número 1 se les haya olvidado. Pero, por ejemplo, ¿dónde podrían hacer ustedes eso sin ningún inconveniente? Si ustedes cometieron un error en cuanto a la fecha, el lugar y la fecha, por ejemplo, en el municipio de Guatemala, departamento de Zacatepec. Imaginemos que ustedes hayan cometido este error. Perfecto, entonces pueden ustedes resolver testar Zacatepeques y consignar acá el concepto correcto para eso. Y entonces abajo hay una forma de salvarlos, diferente a la que hemos conocido. Ya vamos a ver eso. Mi intención ahorita no es ver cómo subsanar errores, es enseñarles qué es lo que pudiera pasar acá. Bueno. Estamos acá. Formas de redacción. Formas de redacción. Entonces, código notariado, por favor. Artículo 29. Yo sí quiero
¿Alguien habló? Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, ya lleva el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Entonces, el lugar, la forma para ordenar nuestras fechas en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. ¿Qué errores vamos a encontrar acá? ¿O qué situaciones? Por ejemplo, algunos consignan en la ciudad de Guatemala el día 26 del mes de noviembre. Pueden hacer, algunos lo consignan de esa forma o lo consignan sin eso. Solo les estoy diciendo y les voy a enseñar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Les voy a remarcar algo. Voy a quitarles de momento esto acá. Y vamos a entender solo esta parte. En la ciudad de Guatemala. No hay ningún problema si ustedes lo quieren consignar así. El detalle es cuando vayan a individualizar a las personas. Recuérdense que acá es el lugar donde están para crear ese instrumento público. Si están en Quetzaltenango, en la ciudad de Quetzaltenango. Si están en Chimaltenango, en Chimaltenango. Si están en Retabuleo, en Retabuleo. Si están en Petén, en Petén. Se consigna el lugar donde están redactando, están faccionando ese instrumento público. Salud, Mónica. Eso es lo que... Gracias. Entonces, vean pues, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes acá? Cuando se individualiza a la persona, hay elementos que se consignan. Hay requisitos que se deben consignar, como por ejemplo, aquí nos aparece Estuardo Benjamín Paredes Cáceres. Y acá recordémonos de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Cuántos enanitos tenía Blancanieves? Jóvenes. 7. 7. 7 enanos. Entonces, estos van a ser los elementos que sí o sí deben de contener o deben de estar para individualizar a alguien. La edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio, el domicilio, la identificación y el elemento personal. Entonces, vean pues acá, el primero, ¿qué edad? 45 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero. Y vean lo interesante de este domicilio. ¿Qué es el domicilio, jóvenes? El departamento. Domicilio es el departamento. ¿Alguien tiene algo diferente? Es municipio y departamento. Municipio y departamento. ¿Alguien tiene algo diferente? El domicilio es el municipio y departamento, dice Mónica. ¿Alguien más? Es el lugar que es el lugar que se considera como residencia habitual, licenciado. Residencia habitual, dice Henry. ¿Alguien tiene otro concepto diferente? El domicilio, y anótenlo si quieren, es la circunscripción departamental. ¿Sí? En cambio, cuando se dice, se habla de vecindad, es la circunscripción municipal, por eso se dice vecino del municipio de. Ahora, la residencia es el lugar exacto, la dirección donde vive esa persona, el lugar que ha fijado para recibir notificaciones, citaciones. El lugar que ha fijado para vivir, para estar. Entonces,
Si el domicilio es la circunscripción departamental, ¿a qué se está refiriendo? Al departamento. Cuando consignan ustedes en la ciudad de Guatemala al inicio del contrato y después ustedes refieren que esa persona es de ese domicilio, la pregunta es, ¿dónde está el departamento? ¿Será que cumplieron con indicar el domicilio? ¿O ahí hay una falencia contractual? Y hay una omisión, un requisito con el que no se cumplió. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumplió con el domicilio ahí o no? No, Lick. No, licenciado. Dejen eso. Y la pregunta es, si me piden a mí impugnar ese documento por X o Y situación, yo me voy a ir a ver estos aspectos, porque no se está cumpliendo con el domicilio. ¿Por qué pasa eso? Normalmente nos dejamos guiar de minutas. No me vayan a decir en esta clase machotes, porque se va a ver mal, porque le podrían decir, mira, ¿y cuántos machotes te han mandado? Se podría escuchar mal. Y dos, estamos en un curso de derecho notarial profesional. Entonces, tenemos que utilizar los términos adecuados para el caso. Entonces, hemos estado acostumbrados a que nos mandan minutas y las minutas tienen errores. ¿Cómo subsanar eso? Ya sea que al inicio del contrato ustedes consignen, si están acá en Guatemala, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y ahí no hay ningún problema. Alguien me dirá, es que no me gusta así. Entonces, en el municipio y departamento de Guatemala. Y ahí ya están cumpliendo porque dicen de este domicilio se entiende que es en el domicilio del departamento de Guatemala. Pero ¿qué sucede si alguien me dice, licenciado, es que a mí no me gusta así, a mí me sigue gustando todavía con la ciudad de Guatemala? Bueno, entonces en lugar de indicar de este domicilio, consigne con domicilio en el departamento de Guatemala. Por eso es que legalmente cuando les dicen tiene prohibido salir de su domicilio legal, que el colega le pregunte al juez, señor juez, ¿y será que puede salir de acá a este pueblo para ir al pueblo que está contigo? Y es parte del mismo departamento, no hay ningún problema, porque se está refiriendo al domicilio. ¿Estamos con esta primera observación? Jóvenes. Sí, licenciado. Sí, Lick. Lick, disculpe, solo tengo una duda. Bueno, Ujú. no sé si usted me pudiera aclarar, ¿verdad? Claro. Respecto a la fecha que se tiene que escribir en letras, ¿verdad? ¿Es necesario también colocarlo en números o únicamente en letras? En letras, y si ustedes lo quieren consignar en números, lo pueden hacer. Yo he visto escrituras públicas donde solo lo han consignado en letras. ¿Sí? En lo que está en paréntesis viene siendo opcional, porque es como una aclaración que ustedes hacen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica se ha llevado en letras, se ha llevado en números. ¿Por qué? Gracias. Porque normalmente nosotros por práctica a veces lo primero que vemos son los números. Y eso nos sirve hasta para nuestro índice de protocolo. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, gracias. Vale. Entonces, continuamos. Pasamos la fecha. El día 26, nuestro artículo 29 del Código Notarial nos establece lugar, día, mes y año. Entonces, la forma en que la estructura es día, mes y año. Consignar día es redundante porque ya sabemos que la fecha está integrada de esta forma. Entonces, lo correcto, lo técnico sería el 26. De igual forma, indicar mes también es antitécnico. ¿Por qué?
porque ya sabemos que está estructurada de forma día, mes y año. Entonces, algunos consignan del año 2025, también es antitécnico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese es el año. Entonces, con indicar, por ejemplo, si fuera hoy, 16 de julio de 2025, consignémoslo. De 2025, ya estamos nosotros cumpliendo con esto que nos está pidiendo el código de notariado. Bueno, del otorgamiento, obviamente no va a ser otra fecha, sino el lugar, día, mes y año que se está otorgando ese instrumento público. Y luego nos consigna, obviamente aquí nosotros lo que hacemos es consignar el nombre del notario. Voy a utilizar el nombre de ustedes. Elisa Gastúmez Melgar, ante mí. Melgar. Notario, comparecen por una parte Estuardo Benjamín Paredes Cáceres, la edad, aquí vamos viendo, nos pide nombres y apellidos, y cuando nos piden nombres y apellidos, quiero hacerles una observación acá. Estuardo, por ejemplo, Estuardo Paredes, si solo llevara un nombre, un apellido, así se queda. Pero, por ejemplo, ustedes me dirán si estoy mal, pero en la práctica es común que ver algunos documentos que consignan único nombre, único apellido. Les pregunto, en los documentos personales de identificación, cuando solo tienen un nombre y un apellido, ¿aparece así? No. Imagínense, le tendría que llamar yo Estuardo único nombre, Paredes único apellido, porque prácticamente es como que si le estuviera dando otro nombre y otro apellido. Si ya solo sabemos que solo tiene un nombre y un apellido, solo lo consignamos de esa manera. No hace falta que remarquemos que solo tiene un nombre o solo tiene un apellido, valga la redundancia. ¿Sí? O también es común que entre paréntesis a veces consignen, o a veces ni entre paréntesis, pero consignen esto, UA. UN o UA, dependiendo del caso. Eso no es correcto, no hace falta que lo hagan, no hace falta. Si solo tiene un nombre, consignen solo el nombre. Si solo tiene un apellido, consígnenlo de esa forma, tal como está en el documento personal de identificación. Y de ahí estamos con la edad. Algunos, porque también he visto ese error y mejor se los digo a ustedes para que no lo cometan, mayor de edad. Lo que está establecido en la ley es la edad, no indicar si es mayor de edad o en el pleno uso de sus facultades mentales. Eso solo va en el testamento y no en esa casilla. Entonces, ¿qué es lo que va acá? La edad. El estado civil. ¿Qué términos vamos a consignar acá? Casado, soltero o unido de hecho legalmente declarado. ¿Hace falta que consigne legalmente declarado? No. Pero entonces, si yo voy a consignar unido de hecho, es porque tiene que estar legalmente declarado. Si no está legalmente declarado, no está, sigue siendo soltero. Esa es su situación, ese es su estado civil. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que sí tienen que tomar en cuenta? Básico. Casado o soltero. Así es sencillo. La nacionalidad. Nacionalidad es el país, no es el departamento ni el municipio. Por ejemplo, he escuchado yo acá chimalteco, parrameño, ¿qué otro lugar? Quichelense. Eso no va acá, es la nacionalidad, es el país. Esto verifíquenlo, porque a veces con algunos colegas han llegado extranjeros, se identifican con pasaporte, pero en el domicilio le siguen consignando como que si fuera guatemalteco y no son guatemaltecos. Entonces hay una diferencia entre indicar la nacionalidad que está como guatemalteco, pero se identifica como con pasaporte de otro país. Entonces uno dice, aquí hay incongruencia en lo que está presentando el notario. ¿Y se lo pueden suspender por eso? Sí, se lo pueden suspender. Ok, la profesión o oficio. Por favor, ya solo falta que algunos colegas le consignen esto. He visto a algunos colegas consignarlo, obviamente, de forma muy respetuosa a algunos, y le consignan este término, en oficio. Dicen, por lo menos, como diría alguien, si es hombre, por lo menos para que no se vea tan mal, consígnele que está trabajando de ama de casa, ¿va? Para que no se vea mal, o estudiante, que normalmente se hace, ¿va? Pero ya sabemos que cuando son mujeres, ama de casa. Y ese hombre a veces no está estudiando, pero bueno, o dejemos eso, el otro término que se les consigna, comerciante. ¿Sí? Entonces la profesión o oficio es ¿qué profesión? Si tiene una profesión como tal, es decir, abogado, ingeniero, arquitecto, se consigna ahí. Pero si no tiene ninguna profesión, traten de no consignar esos términos, porque encima de que no le van a pagar el contrato, los van a querer sacar amarrados de su oficina y por esos términos. Sucede como en las actas de matrimonio, cuando a veces le dan lectura al acta y leen la parte donde no se consignan los nombres de los abuelos porque no los conoce. Y a veces los abuelos han pagado el matrimonio, han pagado la fiesta. Y el notario le da lectura a eso. Entonces, tengan cuidado. Tienen que saber cómo manejar eso de una forma técnica también. Bueno, ya vimos lo del domicilio. Sabemos que si lo podemos tener desde arriba y abajo sin ningún problema, si lo van a hacer varias veces, por ejemplo, los comparecientes son varios y son de ese mismo domicilio, entonces háganlo desde arriba. Para que no se estén complicando. Y entonces, cuando indiquen domicilio, ahí sí, de este domicilio. Porque ya lo hicieron ver arriba. Ok, y llegamos a la forma de identificar. ¿Cómo se identifica las personas? Con su documento personal de identificación. Si fueren guatemaltecos, con el pasaporte, si fueren extranjeros. Con el documento personal de identificación, aunque fueran extranjeros, si son residentes, si son extranjeros residentes. De hecho, el DPI es como... ¿Estamos ahí? Solo ahí vamos a ver que nuestro amigo, ahí está, con el audio. Bueno.
¿Qué otra forma de identificarse? Por medio de testigos. También lo puede hacer. Y llegamos entonces, veamos uno sencillo. Ya después vamos a irnos complicando conforme vayamos repasando la redacción notarial. Llegamos a la forma de identificarse. Un documento personal de identificación, documento personal de identificación, y si ustedes leen su DPI van a verificar eso, documento personal de identificación con código único de identificación. Vuelve a redundar otra vez, pero desgraciadamente así está consignado. Si no estoy mal, fue un ingeniero el que hizo ese documento y pues no podemos nosotros ponernos a pelear con eso. Por certeza jurídica lo tenemos que consignar así. Con código único de identificación, y acá pónganle mucha atención a esto. La numeración. Van a encontrar en su DPI la numeración de esta forma. Vamos a ponerlos un poco más grandes. La numeración de esta forma. Cuando le dan lectura, ustedes no dicen espacio. DPI 2520 35100 0114. Ustedes no leen 2520 espacio 35100 espacio 0114. Habrá algunos que lo leen así, pero ortográficamente y siguiendo nuestras reglas, tanto ortográficas como de dirección gramatical, ahí no podemos, sabemos que hay un espacio, pero ese espacio solo se puede colmar cuando escribimos esos números, no en, valga la redundancia, no en números, sino en letras. Ese espacio es colmado por medio de una coma. Entonces, lo correcto no es indicar 2520 cuando estamos escribiendo espacio 35100 espacio 0114. Este espacio, este término que está acá, es antitécnico. Licenciados, que así me lo enseñaron a mí. O con el notario, con el que trabajo, así lo tiene. O mire, yo recibí clases en tal y tal fecha y así me lo enseñaron. Sí, yo lo puedo comprender y puedo respetar el criterio del colega, pero no lo comparto porque gramaticalmente no es correcto. Licenciado, pero ahí no hay coma, claro, pero lo que está haciendo es darle lectura, es decir, escribir esos números en letras. Y ese hecho de trasladar a letras lo hace sujetarse a las reglas ortográficas y reglas gramaticales. Por lo tanto, eso se colma por medio de la coma. Porque no leemos cuando estamos dándole lectura ahí. Si estuviera solo en letras y no estuvieran números. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Le podemos dar lectura? Sí. ¿Hace falta leer la coma? No, nosotros no decimos documento personal de identificación, coma con código único de identificación para dictarle a alguien, sí, pero nosotros cuando leemos con código único de identificación 2520 35100 0114. No leemos la coma, no indicamos la coma. Entonces, por lectura y por redacción gramatical, no hace falta que se consigne. ¿Qué cosa? ¿Jóvenes? La palabra espacio. La palabra espacio. Exactamente, la palabra espacio. Eso no se hace, es antitécnico. Luego vemos quién ha extendido ese documento. Es importante saber quién ha extendido. Si fuera obviamente el pasaporte, tenemos que indicar el número del pasaporte y quién lo ha extendido, de qué país es. ¿Ya? Ya vamos a ver las diferentes formas de identificación y nos vamos a ir. Se supone que eso ya lo tendrían que tener ustedes desde Derecho Notarial 2. Pero pues para evitar esos detalles es que vamos a ver esto directamente. Bueno, llegamos a la identificación y llegamos al elemento personal.
quien en lo sucesivo del presente instrumento se le denominará indistintamente como, es un contrato de compra-venta, vendedor, ese es el elemento personal. Si fuera una donación, donante. Normalmente se consigna a quién va a ceder, quién va a trasladar el dominio del bien. Por eso no se consigna primero el comprador, porque él no va a trasladar el dominio del bien, sino se consigna primero al vendedor. En el mandato, normalmente si comparecen mandante y mandatario, se consigna primero al mandante y después al mandatario. Ahora, en el mandato hay una pequeña diferencia, que puede comparecer solo el mandante y la aceptación puede ser aparte. ¿Ven ahí? Ahora bien, ¿qué pasa si el vendedor otorgó mandato general con cláusula especial para ese evento? O dejemos mandato general, otorgó un mandato especial con representación para vender esa propiedad. Ah, bueno, entonces la persona que está acá no es la propietaria, sino solo está en representación de. Entonces, después de identificar a esta persona, quien actúa en representación de un nombre, Prudencio López Pacheco. Y vamos viendo el caso de las representaciones. ¿Ven? Quien actúa en representación de Prudencio López Pacheco. Calidad, pues, que acredita por medio de testimonio de la escritura pública. 2. Autorizada en, recuérdense que si hay representación, artículo 29, razón de haber tenido la vista los documentos de identificación fehacientes que acrediten la representación. Debe indicar, debe describirlos e indicar lugar, fecha y funcionario notario que los autoriza. Entonces, acá ya tenemos cómo debe ir esa redacción. Autorizada en el municipio y departamento de Guatemala el 5 de enero de 2025. Estamos por el infrascrito notario o por el notario Julio César Hernández. Y ahí estamos. Lugar, fecha y funcionario que autoriza. Y estoy describiendo el documento por el cual acredita su representación. Entonces, calidad que acredita por medio del testimonio de la escritura pública 2. Se entiende que ahí tiene la representación. ¿Qué contiene? A ver, si quieren esto, consignemos los cargos autorizados en el Guatemala secundario 2025 por el notario Julio César Hernández. ¿Y qué contiene? Mandato especial con representación. Ahí está. Podemos dejarlo así. ¿Ya? Si hubiese representación, lo podemos consignar de esa manera. Pueden haber otras formas de redacción. Yo no me voy a meter con su forma de redacción siempre y cuando esté elaborada de forma técnica, se entienda. Ah, licenciado, es un mandato proveniente del extranjero. Ah, ok. Ahorita le voy a resolver su duda. Ah, es un mandato proveniente del extranjero. Testimonio de la escritura pública 2, escritura pública, bueno, 2, autorizado en el municipio de departamento de Guatemala, 5 de enero de 2025 por el notario José Hernández, y que contiene
Si quiere que consigne protocolización de mandato especial con representación a su favor. Y entonces el documento no saber a su favor, otorgado en la ciudad de, quieren consignarlo aquí, Nueva York, estado de, y ahí van describiendo. Y aquí van describiendo en qué lugar fue otorgado ese mandato. Ah, y también en la ciudad de Nueva York, el 1 de enero de 2025. Y autorizado por la notaria Ileana Sagastume Díaz. Y ahí a describir la representación. Sí, Mónica. Una consulta, licenciado. Por ejemplo, cuando ponemos que se autorizó, digamos, aquí en Guatemala, ¿verdad? Ponemos en el municipio y departamento de Guatemala. Pero como en este caso fue en otro país, estaría bien poner New York, o sea, New York del país de Estados Unidos. Sí, o normalmente en el documento va escrito el lugar, el estado donde se está, donde el notario que está en ese país lo está redactando. Y así vienen los documentos. Ya les voy a enseñar cómo van esos en la práctica. Les voy a enseñar documentos reales. bueno, y por ejemplo que fuera así, digamos, de Estados Unidos, ¿hay algún problema que lleven como palabras en inglés y en español? No sé, o sea... Ustedes tienen que consignar ahí, a pesar de que es el español, recuérdense que los nombres propios no los podemos modificar. Ajá. Entonces ustedes pueden consignarlo tal como está. Normalmente, aunque sea Estados Unidos, cuando viene el documento, en la traducción se consigna tal como está. Entonces nosotros o bien obedecemos a la traducción, o si es un notario guatemalteco que ya lo ha redactado en Estados Unidos, él tiene cuidado de cómo lo redacta. Entonces, a veces consigna en Los Ángeles, estado de California. Y ahí no hay ningún problema. Y por ejemplo, cuando se consigna así, tampoco hay ningún problema porque es un nombre propio, es el nombre de una ciudad. Okay. ¿Sí? Gracias. ¿Estamos ahí? ¿Alguien más? José Carlos. ¿Quién más levantó la mano? Sí, yo, Lick, gracias, buenas noches. Mire, Buenas con noches. una consulta, Lick, ahí, digamos, como estamos representando por medio de un mandato, pero ahí todavía haría falta consignar los datos de la inscripción en el registro electrónico de poderes, ¿no, Lick? No es necesario. Si ustedes quieren describir, se supone, porque ustedes califican ese documento. Recuérdense que es una obligación de calificarlos del notario. Entonces... Es que por eso le decía, Lick, porque digamos, para yo, digamos, calificar la suficiente representación, yo consideraría que debería estar registrado en el registro electrónico de poderes. Debe, si no, no puede ejercitar esa representación. El mandatario solo puede ejercitar esa representación cuando ese mandato ha cumplido los presupuestos registrales. Así de sencillo. Si no fue operado, no puede ejercitar esa representación. Porque también puede pasar que a veces envían el mandato del extranjero, pero por ejemplo, puede suceder que lo hagan a título gratuito y la aceptación tiene que constar en escritura pública acá en Guatemala. O dos, en el mandato se hace comparecer a los dos, pero solo firma el mandante. Entonces, ¿cómo el mandante va a firmar en otro lado y así lo autoriza el profesional a veces? No se puede. ¿Sí? Entonces, es un poquito complicado en ese sentido, hay que entender, se hace comparecer a veces a los dos, pero sin embargo solo uno firma de ese documento, aunque se protocolice y la protocolización surta efectos. Recuérdense que el registro no prejuzga sobre la validez o invalidez del documento.
o si surte o no los efectos legales. Entonces, ahí tienen que tener cuidado ustedes. ¿Estamos ahí? Ya vamos a ver, porque cuando lleguemos al tema de los poderes, de los mandatos, vamos a analizar esos aspectos. Estamos ahí, aclaradas las dudas. En el caso de lo que dice José Carlos, si usted quiere por certeza jurídica consignar, por ejemplo, debidamente operado en el registro de poderes, como poder, y ahí consignan el número de poder, porque cuando ya está operado hay un número de poder, pueden consignarlo ahí, lo puede hacer. Si no, no es necesario, porque lo que la ley pide es que se describa el documento. Y vean el artículo 29. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y hará constar que dicha representación, y todavía dice hará constar, es decir, no puede hacer falta que usted tenga que indicar que sí usted calificó ese documento y que a su conocimiento, que de acuerdo a la ley y a su juicio, ese documento es válido para el otorgamiento de ese acto o contrato. Entonces, no le pide que usted indique que efectivamente fue registrado y que tiene tal número. Se supone que si usted los calificó, usted tuvo que cerciorarse de eso. Entonces, en la práctica no es común que se consigne el número de poder. Por ejemplo, en este caso, podría ir así, tal como lo estoy indicando acá. Y después, quien en lo sucesivo, y aquí sí ya sigue el elemento personal, quien en lo sucesivo el presente instrumento se le denominará indistintamente como el vendedor. Y por la otra parte, esta persona también puede, igual seguimos las mismas reglas con los elementos de cada uno de los comparecientes, la compradora, y acá, como ya hay representación, si se percatan acá, yo de una forma muy genérica solo consigné el doy fe. ¿Por qué? Porque no había representación en este modelo de minuta. No había representación, pero ahora yo ya consigné una representación. ¿Y qué me dice el artículo 29, inciso quinto, numeral quinto? Hará constar que dicha representación, ya lo califiqué, entonces hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Entonces, hago ver eso, hago constar ese extremo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Antes de esto, hago constar que la representación, porque solo es una, si fueran dos, fueran tres, pues tengo que hacer ver eso, que se ejercita, es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente contrato. ¿Estamos ahí? ¿Jóvenes? Sí, Ahí estamos. ¿Ven? Yo estoy cumpliendo con la ley. ¿Qué es lo que estoy siguiendo yo para redactar? No estoy esperando que del cielo me caigan las respuestas, pero si yo ya sé utilizar mi ley, aquí me dice qué tengo que hacer. Y miren, mi redacción va bastante fina, estoy cumpliendo con la ley. Y respecto a esto, difícilmente algún operador registral me va a poner problemas. Y si van a su privado, aquí está el fundamento para que le digan a su examinador, mire, estoy siguiendo lo que la ley me establece. ¿Ya? Y solo vamos en la parte introductoria. Bueno. Después, ¿qué más nos solicita la ley? De acuerdo al artículo 29, numeral 3, que yo de hecho, si quisiera estructurarles acá la redacción y los requisitos que deben de cumplir, yo cambiaría algunos numerales para seguir un orden distinto. Pero solo es de que ustedes entiendan cómo está, porque acá está la redacción prácticamente. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y mucho ojo acá, dice la fe de conocimiento de las personas que intervienen. Si quieren, marquen esa o subrayen esa parte ese término, perdón, que dice la fe.
la fe. ¿Por qué? Porque en la práctica van a encontrarse con criterios registrales. Y es común que si no consignan esto, algunos colegas, pues lo consignan los comparecientes, me aseguran ser de los datos de identificación personal antes indicados y que se hayan en libre ejercicio sus derechos civiles. Consignan solo esas dos cosas. O algunos solo consignan, los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Bueno, si consignan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, están cumpliendo parcialmente, porque están indicando lo que la ley les está solicitando, que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? Y ya ayer hablamos de que aseguran ser de los datos de identificación, eso la ley no lo pide, pero que por seguridad de ustedes, porque usted no sabe si de repente falsificó un documento, es bueno que consignen ciertos aspectos, como por ejemplo eso de que ellos fueron los que le aseguraron ser de esos datos de identificación, ¿sí? Entonces, si ya lo amarraron de esa forma, no van a tener ningún problema. Pero ojo, si olvidan este término de la fe, pueden encontrarse con algún criterio registral, algún operador que les diga, les digo, puede ser que no pase en todos los casos, o puede ser que ya esto ya haya trascendido y de que ya el operador registral hoy en día diga, ah, no, cierto, no hay ningún problema. Pero ojo, puede ser un motivo de suspensión, sí podría ser. ¿Por qué? Porque la ley es clara y establece la fe de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el notario tiene que dar fe. Entonces, por esta palabrita que no se hace ver, es que yo consigno para evitar que me lo vayan a suspender por este término, doy fe. ¿Qué? Y aquí yo hago dos cosas. Primero, para resguardarme de cualquier inconveniente o cualquier cristiano que me quiera enseñar de otra forma la ley, me resguardo y entonces doy fe que dos cosas. Los comparecientes son los que me aseguran a mí ser de los datos de identificación personal antes indicados y que ellos mismos también me aseguren hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Por eso es que los separo, A y B, porque yo digo, ellos fueron los que me aseguraron esas dos cosas, porque yo no sé también si existe algún problema que les limite a ellos hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y para evitar eso, mejor lo hago constancia, lo dejo de esa forma, pero sí utilizo ese término para evitar, digo, doy fe, pero me resguardo a la vez, un tipo gallo gallina, me resguardo y digo, doy fe, pero son ellos los que me aseguran. Yo estoy dando fe de que son ellos los que me están asegurando eso a mí. ¿Ya? Hay técnicas de redacción y por eso debemos entender cómo va eso. Estamos acá. Ya cumplimos con eso y nos vamos. Heidi, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe, a mí me surge la duda si alguna de estas personas nos presentan un DPI que no es un DPI falso. Entonces, al nosotros agregar estos dos incisos, entonces ya no recae sobre nosotros algún inconveniente por haber Está especificado, cumpliendo ¿verdad? con la ley. Al final, ustedes no son los funcionarios para ver si ese documento es falso o no. Realmente, es cierto, ustedes sí tienen que verlo, tienen que calificarlo. Por lo menos uno sabe cuando un documento, por lo menos se ve idéntico. Ahora bien, usted no sabe si esa persona utilizó otros argumentos para que en la institución le dieran ese documento y ese documento por lo menos tuviera un tipo de falsedad ideológica. Eso no lo saben ustedes, porque realmente son tan buenos que ya tienen hasta personas en las instituciones que le proporcionan esos documentos. Pero para evitar problemas, no es que ustedes no deban de calificar, sino ustedes lo califican, pero se resguardan dentro de la terminología jurídica para evitar de que en algún momento les digan a ustedes, es que usted estaba obligado a verificar y en el documento usted no hace ver que calificó ese extremo, que lo vio. Mire, disculpe, la ley me pedía esto y yo consigné, a pesar de que tuve a la vista el documento, yo consigné que fueron ellos los que me aseguraron esos extremos.
Aparte, recuerden que ustedes se tienen que quedar con copias de los documentos, porque eso forman parte de sus atestados. ¿Qué les puedo decir yo acá? Por ejemplo, he encontrado, bueno, tuve un caso de una venta de un vehículo donde la persona que vendió no era el propietario. Es decir, el DPI y todo igual, pero la fotografía era de otra persona diferente, que compareció con el notario fue otra persona diferente. Entonces, posteriormente, cuando legalmente se estaba llevando el proceso, se confrontaron los dos documentos de identificación y claramente se veía que en uno era alguien distinto al del otro documento. Entonces no podían dos personas tener un mismo documento personal de identificación. ¿Qué quería decir eso? Que uno falsificó ese documento. Pero los dos documentos habían emanado de la misma institución porque eran el plástico era el mismo, todo era igual. ¿Ven? Entonces, esto que yo les estoy enseñando integra también ciertos presupuestos de defensa para ustedes. Por eso es importante que los entiendan y que los manejen. Sí, Jason. Licenciado, como se está realizando una compraventa, no deberíamos de agregar el NID de las personas. Vean, antes se consignaba como una obligación por efectos del pago de los impuestos, pero en la actualidad, si no lo consigna, no hay ningún problema, no hay ningún problema. De hecho, estaba establecido antes dentro de los criterios registrales, dentro de las guías registrales, pero actualmente no le van a poner ningún problema si no lo lleva. Ahora bien, ¿lo quiere consignar? Pues lo puede consignar, no hay ningún inconveniente. Pero recuérdense que cuando ustedes presentan un documento para ser operado en el registro de la propiedad, por ejemplo, ustedes lo presentan ahí y ahí en el formulario ya va el número de NIT. Ustedes tienen que consignar el número de NIT. Donde sí quizás, y yo lo veo no solo ese extremo, y lo vamos a ver sobre todo en el caso de sociedad o en el caso de bienes que son adjudicados a una sociedad, en el registro mercantil, ahí sí, porque ahí es otro tema, y ahí el tema del NIT cobra otro tipo de relevancia, pero en su momento, cuando veamos algunos contratos donde sí o sí, no solo es recomendable, sino también por cuestiones legales es conveniente que vaya el número de NIT, sí lo vamos a analizar, pero tranquilos, ya ahorita no podemos correr, apenas tenemos que ir trotando, si no se me van a cansar y se van a asustar y no vamos a entender. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Lick. Yo me imagino que todo esto que les estoy diciendo ya lo manejaban ustedes súper bien, ya solo está haciendo un repaso pequeño. La verdad que no, Lick. Perfecto, entonces vean, esto los posiciona a ustedes para que no solo sepan redactar, conozcan, entiendan y puedan inclusive resolverle las dudas, inclusive algunos colegas que ya llevan el ejercicio profesional mucho tiempo. Por eso es que quienes se forman en este curso tienen la ventaja de entrar de lleno a la profesión y no tener mayores problemas de suspensión en el instrumento. Ustedes pueden empezar, aperturan su protocolo, empiezan a redactar desde el primer día que ustedes ya están en el ejercicio profesional y no van a tener ningún problema. Y su primer instrumento público va a tener éxito de ser operado. Y si alguien por ejemplo, lo recomienda para la asesoría en alguna institución, ya sea privada o del gobierno, van a tener éxito también porque van a manejar estos aspectos. Esto es lo que ustedes tuvieron que haber visto desde los primeros semestres de Derecho Notarial, porque así es como se van formando. Pero si se dan cuenta acá, y eso que no hemos avanzado todo el contenido, no hemos visto una escritura pública de las grandes, y ya le dirá, la ley que vamos a llegar a las grandes, sí, son difíciles, ¿no? Solo es de entenderlas. Cuando ustedes comprendan eso,
Se les va a hacer tan sencillo. Les van a poner un instrumento público grande y ustedes se van a reír. Eso no les va a causar ninguna dificultad. Esto les va a dar capacidad no solo de redacción, sino capacidad de análisis para corregir incluso errores. Saber cómo salvar, cómo resolver los problemas al momento de redactar un instrumento, cuando le suspenden un instrumento. Bueno, llegamos hasta acá. Y terminamos con estas dos situaciones y por el presente acto otorgan y vamos al objeto del contrato. En este caso ya dijimos que es una compraventa, porque estamos utilizando ese modelo para poder entender la redacción notarial. Compraventa de bien inmueble. De acuerdo a las guías registrales, se le pide al notario que indique la naturaleza del bien. Es decir, si es un bien inmueble urbano o si es un bien inmueble rústico. Si no indica ese extremo, se los van a suspender porque tiene que indicar la naturaleza del bien. ¿Estamos hasta ahí? De conformidad con las siguientes cláusulas. Bueno, regresemos al objeto. Puede ser compraventa de bien inmueble urbano, un pacto de reserva de dominio. Aquí vamos a encontrarnos, si fuera donación, donación de bien inmueble urbano, donación de bien inmueble rústico, a título gratuito. Aunque la donación se entiende que por naturaleza es eminentemente gratuita. Con reserva de usufructo vitalicio. Y en el objeto ustedes consignan eso. Ok. Es una compraventa sencilla, para que no nos compliquemos. Ahorita. Ya después vamos a ir rellenando eso para que ustedes vayan entendiendo y cuando lo vean van a ver que no es tan complicado. Las siguientes cláusulas. Algunos le consignan cláusulas escriturarias. Pues está de más, pero si lo quieren consignar, el fundamento lo encuentra en el artículo 34, si no estoy mal. ¿Sí? No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga. ¿Ven? Si lo quieren consignar, lo consignan. Y si no, tampoco va a haber algún problema con que no consignen esta palabrita, este término, este concepto. Acá, yo lo que hago, y eso es porque normalmente me sirve para que el operador registral, yo le pongo un tipo de guía en el instrumento, y lo que hago es ponerle epígrafes a cada cláusula. ¿Son obligatorios? No. Si ustedes quieren, se los consignan. Si no quieren, no se los consignan. ¿Sí? Pero yo lo hago para que haya una guía y ahí, por ejemplo, un buen notario, cuando ve que otro colega está haciendo y lleva un orden, respeta un orden, le es más fácil para calificar y es un tipo de, yo lo veo así como tipo de respeto contractual. Es el notario me está facilitando las cosas, así cumplió con esto ya. Más fácil para que acepte la operación de ese instrumento. ¿Ven? Antecedentes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque me interesa que vayamos entendiendo. Si no, vamos a ir avanzando y un grupo va a entender, otro grupo no. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hemos entendido? ¿Nos ha quedado algo en el limbo? Pregunten con confianza. Ya a estas alturas no puede ninguno de ustedes asustarse por preguntar, mucho menos pensar que alguien se va a burlar de la pregunta que va a hacer. Acá no opera esto. Si ustedes vieran las falencias, y cuando me ha tocado capacitar a notarios, las falencias que encuentro incluso en los propios notarios. Entonces, pregunten sin ningún problema. Sí, Elder. Viera que yo como trabajo ya, soy procurador, ¿verdad? Y he visto las escrituras que se han ingresado a los registros.
en el archivo general de protocolos. Las correcciones que usted está haciendo ahorita, esos errores lo han tenido, bueno, los licenciados donde trabajo, donde ponen en la ciudad de Guatemala y al final ponen de este domicilio. Entonces ahorita con las correcciones así como que estoy ahí como que modificando esos detalles, ¿verdad? Y con el tema que preguntó el compañero José, de que si tenemos que colocar el número de libro donde está inscrito el poder. Y yo lo he visto en algunos, en el archivo a veces nos han rechazado eso porque no ponemos esa información, pero es según el criterio de los operadores como jueces de ventanilla. Entonces ahorita que usted dijo no es necesario, entonces me había generado esa duda, ¿verdad? Porque ya varían según el número criterio de poder. Lo que sucede es que en el archivo general de protocolos lo que se presentan son poderes o en dado caso, estoy hablando del registro de poderes, porque el archivo no integra solo el registro de poderes, sino también ahí se presentan los testimonios especiales. Recuérdese de eso. En los testimonios especiales no van a haber mayor cuestión, mayor detalle sobre si lleva o no lleva el número de poder, solo si el testimonio cumple lo establecido y se han pagado los impuestos para poder recibirse. Ahora bien, en el registro de poderes es diferente, porque si es una protocolización de documento proveniente del extranjero, ahí no hay poder que consignar, porque el documento proveniente del extranjero viene sin número de poder. ¿Sí? Ahora bien, ahí donde le estoy consignando en los documentos, por ejemplo, fuera una compraventa que se presente al registro, el registro de la propiedad ya es diferente. Porque, por ejemplo, si alguien dentro de la compraventa consigna una representación por medio de mandato, ahí tenemos que estarnos nosotros a atender a lo que dice, lo que establece el artículo 29. Si se dan cuenta, el artículo 29 no establece un presupuesto especial para los que comparecen a través de mandato, ni que tenga que indicar número de poder. Ahí dice qué es lo que el notario, ahí establece qué es lo que el notario está obligado a consignar. Y si ustedes cumplen con eso, no hay inconveniente. Yo no he visto que en el registro de la propiedad les hayan suspendido algún instrumento, la operación de algún testimonio, porque no ha llevado un número de poder. Si describe el documento, lugar y la fecha de su otorgamiento y funcionario que lo autoriza, ahí queda. Ya con eso lo aceptan. Ya, como le digo, hasta ahora no lo he visto. Me gustaría ver en algún momento el fundamento de algún colega, pero incluso yo no puedo hablar mal yo de los operadores del Archivo General de Protocolos, del Registro de Poderes, porque han sido profesionales muy juiciosos, muy bien preparados. Conozco profesionales de ahí muy buenos, y no puedo hablar mal de ellos. Inclusive he visto a colegas perdidos que a veces llegan molestos, pero la suspensión tiene mucho sustento. Y también a veces he ido a ver alguna suspensión que me han hecho y hay algún tipo de equivocación, pero son cosas que le puede pasar a cualquiera. Entonces ya uno entiende que es cierto, retarda, pero si pasan las grandes ligas no va a pasar por cuestiones sencillas, ¿verdad? No, y como usted dice, por equivocación, sí, es que a veces no es que estemos incumpliendo algo mal en el contrato, sino que ellos por andar, como no solo revisan 1 o 2 poderes en el día, ¿verdad? O igual en el archivo, en registro general de la propiedad, no solo es uno, entonces ellos es rapidito, entonces tal vez ellos se les pasa y lo consigna como un error, ¿verdad? Ya cuando uno va a pedir asesoría jurídica, ya es así como que uno explica qué es lo que estamos dando a entender y ya llegamos a arreglar eso. Sin mayor problema podemos ir a hacer valer nuestros derechos. En el Archivo General de Protocolos he visto que la atención es más inmediata. Ahora bien, en el registro de la propiedad sí ha sido lento, porque me ha tocado a veces que ir a hacerles ver, porque me han suspendido algunos documentos y me ha tocado que ir a hacerles ver al lado jurídico, buscar al operador, mire, ¿por qué me suspendió esto? Y empiezan a revisar. No, pero algún error debe tener. ¿Cómo que algún error? Les digo yo. No puede ser solo así. No puede ser solo que por un error me tienen que explicar por qué motivo más suspendido si en la ley no se consigna esto. Y lo vuelven a regresar otra vez, vuelve a pasar otra vez las etapas. Y ya cuando llega la última, operado.
porque se percatan de que el motivo de suspensión no tenía ningún sustento legal. Entonces solo es cuestión de que manejemos eso, pero vamos bien. O sea, ¿qué les puedo decir yo? Yo he visto en la actualidad, por lo menos a varios de mis alumnos, inclusive algunos colegas que a veces he tenido la oportunidad de preparar en conferencias, en algunos cursos que se han dado, y he visto que algunos instrumentos que ya van con estas partes técnicas, y entonces digo, ya comprendió. Y me gusta ver eso, que vamos entendiendo. Pero hay una pequeña ola que viene muy potente en el tema de falencias notariales, de un montón de errores, que yo espero que no sean ustedes, por eso les digo, porque si no, les voy a poner una calaverita en su documento cuando lo vea, porque viene de notarios nuevos, de los nuevos profesionales que se están graduando, y estamos con un montón de falencias, y va suspensión tras suspensión. Y se molestan por gusto cuando se lo suspenden porque pueden corregir esto, así como yo les vengo enseñando de que para evitar que un criterio registral me suspenda el documento, ¿qué es lo que hago yo? Mejor le integro esa palabrita que es lo que me pide la ley, la fe, doy fe, y ya, quito yo y que me vayan así, mire, por esto no se lo operamos, ya. Y estoy cumpliendo con la ley. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque vean, prácticamente ya se nos terminó el tiempo. Y seguimos todavía en la parte introductoria prácticamente. Y miren cuánto tiempo nos hicimos. ¿Ven por qué no puedo yo iniciar de lleno a los contratos? Mónica. Perdón, Lick, yo tengo otra pregunta. En las cláusulas, yo he visto, por ejemplo, que escriben los números así en letras, primero, segundo, pero también he visto que lo ponen en números cardinales, romanos y arábigos. ¿Está libre como para uno elegir cómo va a poner las cláusulas? ¿O si hay como, por ejemplo, 3 opciones obligatorias, 2 obligatorias, o cómo es que lo manejan? La cláusula, la forma técnica y correcta es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. No podemos utilizar números romanos, no podemos utilizar otra especie de forma de escribir cada una de las cláusulas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los elementos ortográficos y gramaticales para nuestra redacción. Y en el instrumento público no es que tengamos si bien es cierto, nuestra redacción es libre, nuestra técnica notarial está fundamentada a entender un instrumento público notarial de forma idónea. Entonces, si yo consignara solo en números romanos 1, 2 y 3, me lo van a suspender, porque ahí no estoy diciendo yo cláusula, lo que puedo decir es 1, 2, 3. Puede tener otro tipo de interpretación. Y como al final la redacción notarial lo que tiende es a provocar certeza jurídica, entonces lo que hacemos es utilizar términos nos den una comprensión sencilla, una comprensión fácil, que no vayan a tener otro tipo de comprensión, y en ese sentido, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima primera, 12ª. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí, está bien, muchas gracias. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Puede haber alguien que sea loco también ahí y solo por eso se las vaya a suspender, y ese es otro detalle. Cuando analizamos la teoría del negocio jurídico vamos a ver ciertas cosas ahí, porque es que a veces a nosotros, incluso los notarios o a los juristas, se nos atraviesa y se nos pelan los cables y empezamos a pensar más de la cuenta, y por eso ahí vienen los criterios registrales. Por algunos piensan que sí, otros que no, y en vacíos legales se nos ocurre incorporar ciertas situaciones que no son de todo atinentes. Que nos hace falta mucha discusión contractual, sí. Que la escuela de estudios registrales, el registro de la propiedad, o por ejemplo, que el Colegio de Abogados debe propiciar una discusión en cuanto a la redacción contractual y en cuanto a aquellas necesidades del derecho notarial, sí, pero tomen en cuenta que en Guatemala a muy poco les gusta el derecho notarial y la mayoría lo ven como un obstáculo, como un problema. Pero que cuando ya se dedican a eso, sí se ven en la necesidad de redactar, de abrir protocolo.
y de trabajar en eso, incluyendo a los que trabajan en instituciones, se jubilan y entran al tema de derecho notarial. Entonces, todos llegamos a un mismo. No pudimos avanzar mayor cosa, como lo ven ustedes. Yo esperaría en la siguiente clase, que ya la tenemos de forma presencial, o si ustedes me lo permiten, podemos utilizar tal vez el día sábado para tener otra clase donde terminemos esto de forma virtual, para que lo vean acá ustedes, y ya después de forma presencial ya empezamos a ver los otros contratos, pero ya en base a otros ejercicios, y podemos avanzar en esto. Es un sacrificio de todos, y en esto yo no estoy obligado a utilizar días donde no tengo clases, pero si es por ayudarlos, con mucho gusto, y siempre y cuando ustedes también tengan disposición. Entonces, día sábado podemos utilizar otra hora más para terminar eso que hace falta, y ya pues sí, en la tarde, Diego. Y entonces ya nuestro día presencial de clases, ya ustedes ya van con ese conocimiento, ya solo vamos nutriendo en cuanto a las cláusulas que vamos a ir integrando, y vamos a ir haciendo cada vez un instrumento público más grande. Y aprovecho para que dentro de eso yo les voy integrando lo que son contratos traslativos de dominio, y después pasarlos a los otros tipos de contratos e ir resolviendo el programa de estudios. ¿Les parece? Sí, Liz, gracias. Vale, pues ya es tarde, vayan a cenar. Buen provecho a todos. Les deseo un feliz descanso. Licenciado, solo una consulta. ¿Cómo vemos lo de en qué horario sería la clase? Tendría que ponerme de acuerdo con todos para ver si nos queda bien en la tarde, tipo 2, tipo 3, más o menos, para que puedan asistir. Sí, o tal vez a algunos les queda mejor tarde, noche, ya lo vemos ahí. Si es que algunos regresamos por ejemplo, yo regreso de clínica como a las 2, más o menos. Entonces podemos buscar un horario